Televisa presenta. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Las Locuras de la PEM. Iván, ¿qué tal te ha ido en este semestre? Pues bastante bien, estresado, en especial con ciertas materias, pero creo que este es un espacio de relajación, así que pues ¿para qué preocuparnos de materias y profesores, compañeros, todo eso? Mejor platícame, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos acontece esta reunión? Claro, pues mira, ahora sí que todas las cosas que han pasado en este semestre y el estrés será un problema de Iván y Sara del futuro, no de estos momentos. Entonces, pues mira, me enorgullece mucho decir que el día de hoy tenemos a distintos invitados, amigos, conocidos, que nos estarán hablando sobre, pues, valga la redundancia, las locuras de la política exterior de México en sus distintos periodos. Entonces, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a nuestra primera invitada especial del día de hoy? Claro que sí, Sara. Me enorgullece presentar a nuestra primera invitada, la licenciada Itzel Yuridia Analco Mondragón. ¿Qué tal, Sara? Itzel, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo les ha ido este semestre? ¿Muy pesado? Bastante bien, pero nos enorgullece y nos honra contar con tu presencia. ¿Y qué tal si nos comentas de qué nos vas a platicar el día de hoy? ¿Qué tienes para nosotros? ¿Qué chismes nos traes? Claro que sí. Pues yo les voy a hablar un poco más de cómo fue el periodo de 1821 a 1857 en México, sobre su política exterior, más que nada, pues principalmente la independencia de México, pues que, pues como sabemos, fue un proceso muy político y social, en el que también pues se involucraron las armas prácticamente con el dominio español y también por busca de los nuevos territorios de España, de Nueva España, y que da inicio al primer imperio mexicano, que es con Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, esta independencia, sí muy corta, pues inicia el 16 de septiembre de 1810 y termina con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México, que es el día 27 de septiembre de 1821. Oye, tengo una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Es cierto esa cuestión de que en realidad el movimiento de independencia era entre el 15 o el 16 de septiembre, pero más por Don Porfi, ¿no? Por Porfirio Díaz en ese entonces, porque él era su cumpleaños o algo así? Sí, estaba ahí como que en discusión de qué día se tomaba, si el 15 o si el 16, pero pues como todo aquí como mexicano, decimos que es el 15 de septiembre, pero ya luego seguí con el 16. Ahí vamos. A los mexicanos nos encanta la fiesta, ¿no? ¿Por qué no festejarlo 2 días o una semana? ¿Todo el mes? ¿Todo el mes patrio comiendo ¿Todo el chalupas? año? A mí me parece bien. Me gustaría todo el año comer chalupas, molotes. Oye, no antojes, por favor. No antojes. Disculpa, mi... están afectando. Ya, pues ahí seguimos también que sigue el plan de la profesora, que también que se le conoce como el plan de Iguala, que pues fue en 1821 por Agustín de Iturbide. Y bueno, él, esta carta se escribió el 10 de enero, justo de 1821, ya acabando unos meses antes, acabando la independencia. Y se me fue. También el ejército trigarante se estableció después de que se unieran fuerzas militares junto con ambos bandos, digamos. Y también pues fue el clero y la aristocracia, perdón. También junto con la Constitución de Cádiz, y se respaldaron moralmente y económicamente un movimiento de independencia. Y bueno, el ejército trigarante pues entró muy así como triunfalmente en la Ciudad de México. Estuvo ya finalizando con ya prácticamente la independencia de México como el fin. Eso sería todo. Muy bien, no, pues muy interesante este primer periodo. Siento que comenzamos con mucha información por procesar y apenas es nuestro primer periodo a abarcar. Pero vaya, ahora sí que me he quedado sin palabras, no sé qué decir. Ciertamente sí fue un golpe importante y relevante para los mexicanos, pues la independencia, conseguir nuestra independización, empezar a forjar lo que es nuestra identidad nacional, es un momento sumamente relevante para todos. Te agradezco, Itzel, tu participación. Me parece que abarcaste bien, más de 10 años en cuántos minutos. De verdad, por los tiempos nos encantaría contar con más de tu participación, pero quizás en siguientes ediciones nos volvamos a encontrar. Entonces, ¿alguna despedida hacia Itzel, Sara? Adiós. No es cierto, no te creas. Aquí nos despedimos como debe ser. Aquí estamos en un ambiente de compas. Estamos muy felices de haberte tenido. Gracias por compartirnos un poco de tu opinión y de tu conocimiento al respecto de este periodo. Sin duda alguna, pues no es difícil, no es sencillo, ¿no? Haber pasado una revolución, tener que redactar nuevas constituciones, se cambia un poco el esquema del país nacional, como mencionaba Iván también. Entonces, te agradecemos mucho que nos hayas apoyado en esto y ya te estaremos contactando en próximas ediciones de este maravilloso programa.
Muchas Claro que gracias, sí, Isel. Toma en cuenta No, que te llegará un reconocimiento por haber participado en las locuras de la PEM y obviamente con una dotación de chalupas mandadas por la señora de la esquina, entonces ojalá te gusten. Eh, gracias. Oye, pero también mandas unas a mí, ¿no? Que ya a me todos prometiste. a todos los invitados, Claro. Claro. invito a Isel de poder acompañarnos hasta el final para poder conocer a nuestros demás Excelente, invitados. Sara. Me encantó la participación de Isel. ¿Qué tal si nos presentas ahora a nuestra siguiente invitada? Dinos, ¿qué nos puedes decir de ella? ¿Quién es? Uy, pues mira, ¿por dónde comenzar? Nuestra próxima invitada es Mariana Duarte, una futura senadora, activista, diplomática, una persona totalmente increíble, quien nos estará hablando ahorita del periodo de 1857 a 1911. Sin duda, un gran periodo en la historia mexicana y bueno, ¿quién mejor para contarnos de todas estas locuras que se atravesaron por la aventura de México en este pedacito chiquito de historia mexicana? Mariana, bienvenida. ¿Qué te parece si nos hablas un poco sobre ti, sobre este periodo y pues estamos para escucharte? Vamos, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Mariana Duarte y el día de hoy les voy a hablar un poco de la política exterior de los años de 1857 a 1911. Pues bueno, vamos a hablar de que en 1857, en estos años, se estaban viviendo distintos cambios en cuestiones de política exterior. Varios cambios que tuvieron repercusiones en las políticas públicas, en las decisiones importantes y que no nada más sucedían en México, sino también de la implicación de otros países en México. Pues bueno, aunado a esto, la Constitución del 57 tuvo un papel muy importante en cuestiones de políticas públicas y de las relaciones con otros países y México. Después de eso, continuó con la Guerra de Reforma. Fue uno de los movimientos más importantes de estos años, debido a que, bueno, se llevaban varios conflictos armados por ideologías y pues también por cuestiones de partidos políticos y otras cuestiones. Asimismo, en toda esta cuestión, llegamos a la segunda intervención francesa, que también tuvo un papel muy importante en la cuestión de la creación de nuevas leyes y también de la intervención, obviamente, de otras culturas con México. Asimismo, también la creación de la doctrina Juárez tuvo un papel muy importante en cuestiones de expresión del pago de la deuda y asimismo de todas las cuestiones que estaba viviendo México con anterioridad con otros países del extranjero. Asimismo, también cabe destacar que de 1910 a 1911 México vivió los primeros años de la Revolución Mexicana, conflicto que después por mis compañeros será mejor explicado. Muchas gracias. ¿Qué tal la presentación y la participación de Mariana? Encantadora como ella, ¿no crees? Totalmente. Mariana, sabes que eres una persona con demasiado conocimiento, nos sorprendes en cada momento estando acá con nosotros. Al igual que Itzel, pues nos encantaría poder tenerlas a las dos en una nueva edición de este programa, porque sin duda alguna la trayectoria y el conocimiento es inigualable. Ahora sí que sin duda alguna has añadido un toque especial a esta gran locura muy compleja y de distintos caminos en la historia mexicana. Ciertamente, me parece que no nos alcanza el tiempo para platicar todo esto. Bueno, y como el tiempo nos apremia, mejor pasamos a nuestro siguiente invitado, el licenciado Diego Armando López Jiménez. Él estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla. ¿Qué más nos puedes decir de él, Sara? Pues mira, Iván, ¿qué no te puedo decir sobre el gran licenciado? Ahora sí que su trayectoria ha sido impactante a lo largo de pues, todos estos años y sin duda tiene un gran conocimiento sobre pues, los temas que nos va a comentar el día de hoy. Diego Armando estará hablando sobre el periodo de 1911 a 1946. Entonces, ¿quién mejor para explicar este momento clave en la historia mexicana? Momento clave no solamente para la historia mexicana, sino para el mundo, pues en este periodo entran las dos guerras mundiales, Revolución Mexicana, periodo entre guerras, un hecho bastante complejo, pero creo que es una meta que solo él puede cumplir. Adelante, Diego. Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy muy bien, ¿tú cómo estás hoy? Bien, agradecido más que nada por tenerte aquí con nosotros, contar con tu presencia, pero ¿qué tal? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te ha ido en la vida? Pues ahí vamos, digamos así, ahí vamos. Pero bien. La política y todo no nos ayuda, ¿verdad? ¿O crees que sí? Complicado. Complicado, sí. Comentarios. Sin comentarios. Ok, pero bueno, cuéntanos, ¿de qué nos vas a platicar tú? ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, yo voy a hablar de la política exterior mexicana igualmente, pero yo lo voy a hacer a partir de 1911, o sea, a partir del gobierno de Madero hasta 1946, con el gobierno de Ávila Camacho.
¿Algo que me quieras decir primero, preguntar? Mira, este periodo me parece muy interesante e importante, pues si vamos de 1911 a 1946, como mencionas, son periodos bastante relevantes, no solamente a nivel nacional, sino mundial. Pues bueno, primero en nuestro territorio nos encontramos con la Revolución Mexicana, un hecho de suma importancia para varios y todos los ciudadanos de nuestro país, y a nivel nacional nos encontramos con las dos grandes guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo México en estos hechos? Cuéntanos, por favor. Pues justamente lo que decías, en ese periodo de la historia, interna y externamente, hubieron hechos que marcaron y condicionaron en muchas formas la política exterior mexicana. En primera hay que entender que al principio de este periodo nos encontrábamos en plena revolución, había una gran inestabilidad política, había efervescencia social de diferentes grupos y también una gran inestabilidad económica, lo cual fue moldeando, digamos, a los presidentes de ese entonces. Y externamente también hay que tener en cuenta que, bueno, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y otro punto muy interesante que fue el periodo entre guerras. No hay que olvidar que en ese periodo ocurrió la Gran Depresión, ocurrieron diferentes invasiones, ocurrieron guerras civiles que, pues, sin lugar a dudas, en el exterior fueron condicionando y moldeando la política mexicana, ¿no? Y es justamente en este periodo cuando surgen, pues, digamos, surgen dos doctrinas muy importantes. Bueno, voy a hablar cronológicamente. Primero la doctrina Carranza, que surge, digamos, justamente con el mandato de Venustiano Carranza, surge ya a finales, surge en los últimos meses, de hecho, o se da a conocer en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, cuando el conflicto, digamos, que estaba entrando en un desenlace ya, y básicamente aboga por una postura de igualdad entre países y en la no intervención en asuntos internos. Así como la igualdad de mexicanos y extranjeros ante la ley. Básicamente, pues hay que entender que veníamos de una Primera Guerra, bueno, la Guerra Mundial, de una gran guerra, donde pues, no se respetaba la soberanía pues, de nadie prácticamente, y ciertamente Carranza abogaba por un mundo más pacífico, ¿no? O mejor organizado, por así decirlo. Y la otra, que va a surgir un poquito más de una década después, por ahí de 1930, es la doctrina Estrada, la cual pues es una doctrina que dice que México se limitará a mantener o retirar representantes, pero sin influir en el reconocimiento, que no se puede calificar la legitimidad de un gobierno. Básicamente es lo que dice la doctrina Estrada, que surge a partir de 1930. Ya, esos puntos me parecen muy importantes. En primer lugar, como mencionabas, junto con la doctrina Carranza, me parece que también la primera constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Bueno, sí, la de Constitución de 1917, pues sí se vio pues, marcada por el contexto. Surge también una polémica grande cuando Estados Unidos y otras potencias por el tema del petróleo, principalmente el artículo 27 que decía lo de soberanía nacional, lo de los terrenos y todo esto, que va, digamos, a irse, es un conflicto que se va a ir incrementando y que va a tener su clímax con la provisión petrolera en 1938 en el mandato de Lázaro Cárdenas del Río. Pero sí, la Constitución de 1917 es muy importante porque marcaba justamente lo que estaba viviendo el país en ese entonces. Era una revolución abogada por la no injerencia extranjera y también por la soberanía y el nacionalismo. Exacto, o sea, muy bien por México, entró en un momento correcto, oportuno y necesario para los mexicanos. Pero dime, me llegó el chisme de que México fue invitado para participar en la Primera Guerra Mundial. ¿Es cierto esto? ¿Puedes decirnos más sobre este tema? ¿Qué pasó? Pues sí, México fue invitado por Alemania. México hay que entender que era neutral porque la situación interna no es que ayudase a que entrara en otra guerra. Había muchos problemas internos. Se crea una tensión con Estados Unidos en el gobierno de Carranza por la Constitución, también por la invasión el ataque de Villa Columbus, por la expedición punitiva de Pershing en territorio mexicano, que va, digamos, a crear un cierto sentimiento de peligro por parte de Estados Unidos, ¿no? Al final Alemania pensó que México tenía la capacidad, por lo menos, de retrasar la llegada de los estadounidenses al conflicto europeo. Decide enviar el telegrama Zimmermann en 1917, pero no contaban que por, cuestiones logísticas, fallas logísticas, pues terminaría siendo interceptado. Y ocurría lo contrario, Estados Unidos entraría a la guerra. En México pues llegó el telegrama, pero pues tampoco es que le interesara. Y al final Estados Unidos entró a la guerra y digamos que fue el punto de quiebra del conflicto europeo. Pero sí, fue invitado, pero pues no fue. Esos alemanes, de verdad, lo que ha aprendido, pues como que las guerras no se les da, ¿verdad? No, se les da, pero... Hay fallas. Pero si pues bien mencionabas, esta última parte, creo que fue un punto de impulso para el nivel internacional que México iba a empezar a impulsar e ingerir en sus administraciones y gobierno. Me parece interesante y creo que fueron momentos en los que podríamos decir México comenzaba ya más a tener una identidad y participación internacional, ¿no crees? Sí, totalmente. O sea, gracias a su participación, pues, digamos que pudo formar parte de la construcción de este nuevo orden mundial. Contaba con gran capacidad de negociación.
con el tiempo se va a ir diluyendo, pero en esta etapa justa de la historia, en este breve periodo de la política exterior, digamos que fue un balance positivo al país porque se dio a conocer internacionalmente y tuvo un pues verdadero impacto, ¿no? Lo que muchas veces ha criticado a México, que pues no, como que no puede apoyar tanto a nivel internacional. Yo creo que en esta etapa sí lo pudo hacer por los contextos, evidentemente no por México nada más, sino porque el resto del mundo estaba como estaba. Sí, las condiciones que se presentaron, pues el mundo estaba hecho casi un caos en busca de un nuevo orden, después de 2 grandes guerras, un periodo entre guerras y tantos conflictos internos y externos que estaba presentando, pues las condiciones se propició a un panorama favorable, me parece. Pero, bueno, muchas gracias, te agradezco en verdad tu participación, que hayas aceptado nuestra invitación y más que nada que no te hayas ido al equipo de Jorge. Me parece muy entretenida esta charla y plática. Me gusta muchísimo la forma en que nos explica, se envuelve. Pues bueno, muchas gracias, Diego. Ahora sí que, como Iván mencionó en un momento, te tocó exponer sobre un tema muy complejo y clave en la historia mexicana y mundial. Ahora sí que, pues vaya, varios gobiernos que tuvieron que atravesar estas crisis mundiales de renombre, podríamos ponerlo de esa forma, y lo has explicado de una manera tan sencilla que creo que no se nos va a olvidar jamás. Una excelente participación que, como lo mencionas, jamás la olvidaré. Pero, y mira, finalmente, pero para nada menos importante, nos encontramos con una invitada con la que cerraremos con broche de oro. En verdad me quedo sin palabras para poder expresar su trayectoria y con quién cerramos. Cuéntanos. Pues mira, me complace hacer de tu conocimiento que nuestra última invitada, cerrando con un gran broche de oro, es la licenciada Giliola Denise López Nieto, una persona que nos ha acompañado desde las costas de Veracruz. Se ha tomado un pequeño descanso de las fiestas jarochas, ¿no? Como buena jarocha veracruzana. El carnaval. El carnaval en fondo de bikini, ¿no? Que no es en Oceanía, pero pues venga, aquí estamos de compas, estamos introduciendo a una gran persona. Gigi, por favor. ¿Qué tal el calor en Veracruz? Hola, ¿qué tal? No, hombre, está terrible el calor aquí, ¿qué les cuento? Pero bueno, muchas gracias por invitarme y pues sí, hoy les quiero compartir un poquito de la locura en la política exterior de nuestro país, que ya como nos han mencionado antes, no, pues sí, todo un rollo, ¿no? Y pues el contexto en el que les voy a hablar un poquito es relacionado con la Guerra Fría, en el contexto exterior, obviamente, internacional. Entonces, básicamente, este periodo que es del 1946 al 88, que es lo que les voy a compartir, básicamente la política exterior de los presidentes que estuvieron en mando en su país en ese periodo, uno de sus principales objetivos siempre fue mantenerse alejado de la dinámica de la Guerra Fría, pues porque obviamente, como sabemos, México siempre ha tenido, pues se ha caracterizado por tener una política exterior, pues pragmática de cierta forma, y su principio de no intervención, que eso sí creo que nos ha caracterizado desde siempre, pero en cuestiones así como de intervención en conflictos. Pero lo interesante de este periodo es que la política exterior se volvió un poquito más activa. ¿En qué sentido? En que los presidentes, pues cada uno dentro de sus sexenio, por así decirlo, van buscando diversificar las relaciones de nuestro país con los demás países en el mundo, porque como ya nos han comentado, las relaciones que tenemos principalmente era pues con Estados Unidos, Francia, España, Inglaterra y un poquito medio, pero al fin y al cabo siempre había como que cierto tipo de contacto con ellos, y lo que hicieron en este periodo fue acercarse a países latinoamericanos, a países en Asia, y entonces eso también pues ayudó bastante. De hecho, un dato súper interesante de la política exterior en este periodo es cuando se propuso a nuestro país que fuera sede de las Olimpiadas en el 68 y también sede de la Copa Mundial de Fútbol en el 70. Eso estuvo padrísimo porque promovía la diplomacia cultural también de nuestro país. Y también otro punto importante es la firma del Tratado de Tlatelolco, que como ya sabemos, México está muy interesado en la cuestión de el armamento, ¿no? Pues que no se siguiera creando armamentos, o más que nada como repartiendo armamentos de nivel nuclear, pues porque eso no traía nada pacífico. Y pues ya para como que finalizar, pues también tuvimos una cuestión de crisis petrolera, que como ya habíamos platicado antes en otra ocasión con los demás invitados, fuera de este programa, pero sí dijimos, ay no, ¿por qué México no pensó un poquito más en qué hacer con la cuestión del petróleo? Y no, o sea, que nada más se enfocó en eso y no buscó otras fuentes, ¿no? Ahí nos faltó un poquito a los presidentes, pero bueno, ya tenemos mucha oportunidad para hacer cambios en la política exterior de nuestro país más adelante, ¿verdad? Claro que sí, sin duda alguna. Oye, pero también en ese periodo se enfrentaron al movimiento estudiantil, ¿no? En el 68, previo a los Juegos Olímpicos. Sí, claro, también. Eso fue, ¿cómo decirlo? Fue más un impacto interno, obviamente,
para nuestro país y decimos, wow. En la cuestión externa, pues simplemente se reflejó en la opinión pública, bueno, en la opinión internacional pues el manejo de México y pues, sus juventudes. Pero sí, dato muy, muy relevante para la política interna que afectó de cierta forma la política externa también. No, hombre, pues Iván, no sé tú, pero yo he quedado sorprendida, me quedo sin palabras. Siento que conforme avanzan los periodos se vuelve más complicada y enredada toda la historia. Y como bien menciona Gigi, lo interno afecta a lo externo, lo queramos o no. Entonces, vaya, mi cerebro hace cortocircuitos porque es mucha información por procesar y comprender, pero, no, hombre, con unos invitados de renombre, ¿quién no podría, pues, escuchar este programa, no? Sí, básicamente recibimos 20, 30 clases de Guillo en 5, 20 minutos. Realmente algo excepcional. No sé por qué esta parte de la política exterior de México es tan bonita pero complicada. Las relaciones que México tuvo con todos los países, en serio que desató muchísimas consecuencias. México nunca lo tuvo fácil, pero creo que podemos tomarlo como ejemplo de seguir adelante. Si México ha demostrado que a pesar de estas adversidades se puede seguir, se puede luchar por un futuro, se puede luchar por un país, ¿por qué no seguir haciéndolo nosotros? ¿Qué opinas? Uy, pues mira, no quiero meter al fútbol en esto, pero lo voy a meter. Tenemos un México corrupto. Como esta funcionaria pública, me parece que era Blanca Vergel, que decía, ay, me dolió, pero me duele más un México corrupto. La verdad es que sí, la corrupción en México lamentablemente es un problema que nos afecta demasiado y no es tanto que México no pueda en cualquier ámbito, sino que no quiere. Entonces, siento que pues como mexicanos necesitamos primero tomar una posición más de, pues, autorreconocimiento, darnos cuenta que sucede más que nada por parte del gobierno para poder alcanzar, pues, los efectos o los cambios que supuestamente se están queriendo implementar, pero pues no vemos cuentas. Entonces, pues, ¿qué está pasando ahí, no? Las locuras se vuelven más locas cada vez más. El nombre le queda perfecto y le va a seguir llevando por muchos más años, pero bueno. Nuestro tiempo ha llegado, les agradecemos a todos nuestros invitados poder habernos acompañado y participado en este podcast. De verdad no tengo palabras como agradecer y espero recibirlos en una nueva edición de tal vez hablar un poquito más a profundidad de estos temas, de otros, tal vez otro podcast de Guillo, no sabemos, pero esperemos estar todos aquí de nuevo reunidos dentro de un año, ¿verdad, Gigi? Ay, sí, claro que sí, sería un gusto volver a participar. La próxima edición desde España. ¡Claro! Tendría muchísimo más sentido. Gracias, muchas gracias por todo. A ustedes, muchas gracias. Me cuidan, se van por la sombrita, por favor. Use un bloqueador. La siguiente edición. Directo a sus casas. Bye. Hasta.